Columnas políticas del miércoles 27 de abril del 2022. Templo Mayor de Reforma. Migración, migración y migración. Ese es el nombre del juego en este momento de la relación entre México y Estados Unidos. A eso obedece, dicen, la reunión virtual que Joe Biden le pidió a Andrés Manuel López Obrador. Y es que si ya de por sí el tema ha sido candente entre ambos países, se ha agravado en estos tiempos, dados los intentos de Washington por suspender el programa Quédate en México, aquel que Donald Trump le impuso a López Obrador. Prácticamente la mitad de los gobernadores norteamericanos se opone a que la administración Biden vuelva a abrir las puertas a los migrantes. El ejemplo más claro y contundente de esta oposición es el tejano Greg Abbott, quien no ha dudado en cerrar unilateralmente la frontera. Ojalá que esta vez el presidente de México sí transparente ante la nación a qué acuerdos llega con su homólogo norteamericano. No vaya a pasar lo mismo que con Trump, que se prometió mucha dignidad y lo que se dio fue pura flexibilidad. Por cierto que ante este panorama queda claro que se equivocan quienes hablan de un posible relevo de Marcelo Ebrard al frente de la Cancillería. De hecho, su agenda al lado de López Obrador está apretada. Esto porque pasado mañana es la llamada con Biden, luego es la gira por Centroamérica y en junio la Cumbre de las Américas. Además, el canciller se sumó ayer a la comitiva de tapados presidenciales que acompañó a AMLO a la réplica de la Capilla Sixtina. La presencia de Marcelo Ebrard y Adán Augusto López no debe haber gustado nada a la anfitriona, a Claudia Sheinbaum. Como la ranita que se usaba para enseñar matemáticas, la SEP va dando saltos, pero hacia atrás, restándole calidad a la educación que reciben millones de niñas y niños que asisten a las escuelas públicas. Primero, echaron abajo la reforma educativa, especialmente en lo que se refiere a la evaluación de los profesores. Luego, cancelaron las pruebas PISA y Enlace, que permitían diagnosticar el nivel de aprendizaje del alumnado. Después hicieron foros supuestamente de consulta, en los que solo consideraron la visión de grupos cercanos al gobierno, entregándole al magisterio oficialista el control del sistema. El resultado: Delfina Gómez pretende imponer un modelo educativo que poco tiene de pedagógico, pues es más bien ideológico. ¿Qué daño le van a hacer a las próximas generaciones con ese retroceso en las aulas? Ya de por sí México está en el sótano de las evaluaciones de la OCDE sobre aprendizaje, mientras que Japón, Corea del Sur y Estonia mantienen muy a lo lejos los primeros lugares. Total, ¿quién necesita matemáticas cuando se tiene ideología? Bajo reserva del Universal, nos hacen ver que quien pronto podría convertirse en un secretario de Estado muy poderoso es Roberto Salcedo Aquino, titular de la Secretaría de la Función Pública. Don Roberto, quien ha mantenido un perfil muy discreto, podría ser pronto el encargado de realizar todas las compras consolidadas del gobierno federal y nombrar a todos los titulares de las unidades de administración y finanzas de la Administración Pública Federal, con excepción de las Secretarías de Defensa, Marina y empresas productivas del Estado como Pemex y CFE. Lo único que separa al secretario Salcedo de obtener ese gran poder es que el Congreso apruebe el decreto que ayer envió el presidente al legislativo, que solo requiere el aval de la mayoría simple en ambas cámaras, con la que cuenta Morena, y que una vez aprobado, el Ejecutivo lo publique. Así que nos aseguran que muy pronto habrá un nuevo supersecretario en el gabinete. Nos hacen ver que quien ha logrado afianzarse dentro del cuatroteísmo es Alfonso Cepeda Salas, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Pues en la Secretaría de Educación Pública lo consideran un franco aliado para la educación de este país. Sin embargo, distintas alas del sector magisterial que pugnan porque se democratice esta central sindical no ven a don Alfonso como su aliado. Muy atrás quedaron, nos recuerdan, los tiempos en los que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación,
disidente del CENTE, era considerada una franca aliada e interlocutora de la autollamada Cuarta Transformación, de la que hoy, por cierto, reniega. Nos platican que los estudios sobre la importancia de mantener o no el horario de verano que los diputados enviaron a la Comisión Federal de Electricidad y a las Secretarías de Energía y Hacienda, al parecer nunca fueron tomados en cuenta. A pesar de ello, hoy se debatirá la propuesta de su derogación. Nos platican que hasta ahora nadie en el gobierno, el sector privado o algún legislador se ha pronunciado por la defensa de mantener el horario de verano. Nos aseguran que si nadie lo defiende es que a nadie le servía, por lo que no se descarta que su derogación esté cerca. Y pocos mexicanos han servido tanto al país como Porfirio Muñoz Ledo. Legislador, diplomático y ex candidato a la presidencia de la República, don Porfirio recibirá este viernes un merecido homenaje en reconocimiento a sus 70 años de lucha democrática. El licenciado Juan Francisco Ili Ortiz, presidente ejecutivo y del Consejo de Administración del Universal, casa editorial que por décadas, por cierto, ha contado con el privilegio de tener entre sus articulistas a Muñoz Ledo, en colaboración con el Senado de la República y con la generosa colaboración de la presidenta de ese órgano legislativo, Olga Sánchez Cordero, y del presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Ricardo Monreal, organizaron el homenaje que se llevará a cabo en la antigua sede del Senado en la calle de Xicoténcatl. Es todo un acontecimiento. Trascendió de Milenio Diario. No se prevé que el ambiente que se respire hoy en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sea precisamente de paz, y esto cuando se confirme la invalidación del proceso de consulta de revocación de mandato, porque estarán en el mismo espacio el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, escuchando que entre las anomalías figura que no le dio dinero al INE, el que encabeza a Lorenzo Córdoba, y también estará el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, a quien le recordarán que no hizo su trabajo y retrasó la emisión de leyes. El presidente Andrés Manuel López Obrador no dejó pasar la oportunidad para presumir a sus dos corcholatas punteras en la carrera presidencial, posando en una fotografía junto al secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin. En medio del zócalo capitalino les gritó Claudia y Marcelo, y de inmediato Sheinbaum y Ebrard se colocaron en posición, quedando fuera de la invitación directa los secretarios de Gobernación y de Seguridad. A la voz de no seremos factor de divisionismo y espero que les vaya bien, el diputado federal con licencia Omar Castañeda González aclaró que él y sus simpatizantes no participarán en las campañas de las también morenas Marina Vitela, candidata a la gobernadora de Durango, ni de Betsabé Martínez, aspirante a la alcaldía de Gómez Palacio. Pues una vez que quedó fuera de la postulación para presidente municipal, enderezó críticas contra el Comité Nacional de su partido. Y en reunión previa a la sesión de ayer, todas las senadoras de diferentes partidos políticos que integran la mesa directiva hicieron un reconocimiento a la presidenta cameral, Olga Sánchez Cordero, por la apertura, pluralidad y búsqueda de consensos con la que ha conducido los dos últimos periodos. Antes de que hoy termine el ordinario y que la ministra en retiro asuma la presidencia de la comisión permanente, le agradecieron su disposición para todos los grupos, sin hacer distinciones. Frentes políticos de Excelsior. Jaime Eliodoro, el exgobernador de Nuevo León, escribe un libro sobre su experiencia en el penal de Apodaca, donde está internado desde el 15 de marzo, acusado de malos manejos administrativos en beneficio de su campaña presidencial. El exmandatario recibió la visita de su esposa, así como de sus hijos. Al salir de ahí, Adalina Dávalos dijo que su esposo continúa con cuidados médicos, hace amistades y se mantiene bien. Agregó que en la visita pudo observar que ha bajado de peso. Lo visitaron también sus hijos más pequeños. Fugaz historia de gloria y rápido ocaso. Es quizá la caída más brusca del sistema político mexicano en los últimos tiempos y le tocó a un independiente. La pregunta es, ¿por qué? Estas fueron
las columnas políticas de hoy.